Perfecto, pues bienvenidos a todos a este seminario institucional. El día de hoy tenemos el placer de contar con la presencia de la doctora Mildred Cepeda Martínez. Mildred es egresada de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y del posgrado en Ciencias de la Tierra UNAM, en donde realizó su maestría y doctorado. Ella es investigadora postdoctoral del Centro de Geociencias desde marzo de este año. Su investigación se enfoca en entender la evolución de la arquitectura de las cuencas sedimentarias y la ruta de dispersión de sus sedimentos clásticos para entender eventos tectónicos mayores. Su trabajo integra técnicas sedimentológicas, petrográficas y geocronológicas. Y el día de hoy nos va a presentar esta charla titulada Evolución tectonosedimentaria de la cuenca de Tlaxiaco, sur de México, un enfoque sedimentológico para la reconstrucción de la fragmentación del supercontinente Pangea. Entonces, sin más, adelante. Gracias. Perdón, nada más, al final habrá preguntas aquí en el auditorio, también quienes estén por Zoom y por Facebook pueden escribirlas y hacemos una ronda de preguntas al final. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Con esta presentación quiero mostrarles una parte de los resultados que yo obtuve en mi investigación doctoral, la cual desarrollé bajo la dirección del doctor Michelangelo Martini del Instituto de Geología y con también participación de mi comité de tutor, que estaba conformado por el doctor Fernando Ortega y la doctora Claudia Mendoza. Entonces, para empezar, me gustaría retomar o recordar el ciclo de los supercontinentes, ¿no? El ciclo de los supercontinentes ha sido utilizado ampliamente para explicar la hipótesis que tenemos de la evolución de la litosfera continental a lo largo de la historia de la Tierra. El ciclo de los supercontinentes dice que una masa supercontinental se fragmenta en continentes más pequeños antes de volverse a ensamblar en una nueva masa supercontinental. A pesar de que esto es aceptado hoy en día por la mayoría de la comunidad geocientífica, pues no se conoce con detalle cómo ocurre este proceso, ¿no? Y no se conoce con detalle exactamente cómo se empieza a fragmentar la masa supercontinental, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto podría ser el supercontinente Pangea. ¿Pero por qué Pangea? Pangea es el supercontinente más reciente en la historia de la Tierra, ¿no? Que conocemos hasta ahorita. Entonces, esta cualidad pues la convierte en el mejor caso de estudio para poder entender o poder empezar a entender cómo se fragmenta o cómo empieza a fragmentarse los supercontinentes. Ahora, a pesar de que esto ha sido estudiado en todo el mundo, pues todavía se desconoce cómo ocurrió en ciertas partes del mundo. Y una de esas es México, el territorio mexicano. Entonces, para el momento de la fragmentación de Pangea, cuando existía Pangea, las rocas más antiguas, las que conforman la columna vertebral de nuestro territorio mexicano, pues se ubicaban en el margen oeste ecuatorial de este supercontinente, justo en el límite que estaban haciendo entre Norteamérica y Sudamérica. A pesar de que esta ubicación de nuestro territorio puede ser clave para el entendimiento de estos procesos, pues sigue habiendo un gran debate en cuanto a cómo se fragmentó este paleocontinente en nuestro territorio, ¿no? La mayoría de los modelos que existen en la literatura, pues nos hablan de grandes desplazamientos de bloques continentales a lo largo de estructuras mayores, ¿no? Por ejemplo, el bloque de Yucatán, que se desplazó del sur de Florida a su posición actual a lo largo de una estructura con una orientación nor-norú, que es la transformante Tamaulipas-Chiapas, y este bloque pues se desplazó, ¿no? del sur de Florida hasta su posición actual. Sin embargo, este tipo de reconstrucciones no consideran que existe en la geometría pues un traslape cortical, ¿no? Entonces aquí podemos observar que gran parte del territorio mexicano se traslapa con parte del suroeste de Sudamérica. Entonces, para poder resolver este problema geométrico que tienen estas reconstrucciones, otros autores han propuesto diversas estructuras mayores, ¿no? Que desplazaron
el sur, parte del centro y sur de México de una posición más noroccidental hasta su posición actual. Y de esta manera se puede resolver fácilmente el problema geométrico que tienen estas construcciones, ¿no? Ahora, el problema es que este tipo de estructuras no han sido documentadas o no han podido ser documentadas con detalle en nuestro territorio. Y no es porque no existe interés en ellas o que no han habido investigadores dedicados al estudio de estas estructuras, sino que la falta de información que se tiene de estas estructuras pues también se debe a la compleja historia de deformación que tiene nuestro país, que eventos posteriores, eventos más jóvenes de deformación se han sobreimpuesto en estas estructuras y pues han borrado parte del registro que tenemos de esos movimientos, ¿no? O simplemente que estas estructuras ya han sido cubiertas por rocas más jóvenes. Entonces, el estudio directo de estas estructuras pues sigue siendo un reto actualmente en nuestro campo, ¿no? Sin embargo, tenemos a las rocas sedimentarias clásticas como una herramienta muy poderosa para, ya no podemos estudiar directamente la estructura, pero podemos estudiar su actividad a través de los detritos que se generan por la actividad de estas estructuras, ¿no? Entonces, tenemos que para la fragmentación de Pangea se generaron una serie de cuencas en el territorio mexicano, y estas cuencas resguardaron todos los detritos clásticos generados a partir de la erosión de los bloques continentales que estaban siendo progresivamente exhumados a la hora que se empezó a fragmentar el paleocontinente Pangea. Entonces, si nosotros estudiamos las sucesiones clásticas que están preservadas en estas cuencas, nosotros podemos entender cuáles fueron los bloques que estaban siendo exhumados y por lo tanto podemos rastrear qué estructuras mayores fueron las responsables de la exhumación de estos bloques, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una cuenca extensional. Las cuencas extensionales tienen una arquitectura interna un poco compleja, pero que podemos simplificar en dos sistemas de drenaje. Un sistema de drenaje transversal, que está generalmente caracterizado por abanicos aluviales depositados a la base de los altos estructurales que están siendo exhumados, y un sistema de drenaje axial, que escurre por la parte más baja de la cuenca, y el estilo fluvial de este drenaje puede ir cambiando dependiendo de las características que tenga esa pendiente, ¿no? Y a diferencia del drenaje transversal, el drenaje axial puede llegar a alimentarse de detritos de manera regional, ¿no? Mientras que el transversal solamente se va a estar alimentando de detritos locales. Entonces, la arquitectura interna de una cuenca sedimentaria pues va a estar controlada principalmente por la exhumación de esos bloques de basamento que están siendo exhumados a lo largo de estas fallas. Y estas fallas pues van a ser la expresión directa del proceso tectónico del lugar. En este mapa nosotros podemos observar en tonos morados, rosas, naranjas, algunos rojos, los diferentes ensambles tectónicos de los cuales están conformados los basamentos del sur de México. Entonces, como podemos ver aquí, pues tenemos que el basamento del sur de México está compuesto por una diversidad importante de estas rocas metamórficas. Y entonces, si nosotros tenemos esta heterogeneidad en el sur de México, nosotros podríamos estudiar, ¿no? Cómo fueron exhumándose estos diferentes bloques de basamento con sus características específicas composicionales, de grado metamórfico y de grupos de edades, que van, a la hora de ser exhumados, van a generar detritos, y esos detritos van a tener específicamente esas características de ese bloque. Entonces, si nosotros estudiamos todas las sucesiones jurásicas, ¿no?, expuestas en el sur de México, pues nos pueden empezar a ayudar a entender cómo fue ese proceso de fragmentación de este supercontinente. Entonces, durante la fragmentación de este supercontinente, se generaron estas cuencas que ya les platiqué, y una de ellas es la cuenca de Tlaxiaco, que está definida aquí con esta línea café roja. Y esta por primera vez fue definida por López Ticha en 1985, y él agrupó todos los afloramientos de las rocas jurásicas clásticas que están expuestos de manera discontinua en el sur de México, en Puebla, Oaxaca y Guerrero, todos los agrupó en una sola cuenca, y entonces la nombró como cuenca del Tlaxiaco.
Ahora, de estas estructuras que yo les platicaba antes, que están las Nor-Noru y las Oeste-Noru, ¿no? De esas hay reportadas dos principales en esta área. La primera, pues, es la falla de Caltepec, que tiene esta orientación y que tuvo una de sus relaciones durante este momento. Y la otra falla, que tiene una orientación Oeste-Noru, que ha sido caracterizada con detalle en el área, pues es la falla de Río Salado, ¿no? Entonces, nosotros, de acuerdo a la literatura, sabemos que por lo menos parte del registro estratigráfico del Jurásico expuesto en Tezotlán es una respuesta directa a la actividad de, por lo menos, esta falla, con base en lo que sabemos en la literatura. Entonces, como objetivos, nos propusimos entender la evolución de la cuenca de Tlaxiaco por medio de un estudio sedimentológico, petrológico y geocronológico integral para poder identificar las estructuras que determinaron la evolución de esta cuenca y de esta manera empezar a rastrear qué estructuras mayores participaron en la atenuación vertical de este supercontinente Pangea. Como área de estudio escogimos 4, que es el área de Tezotlán, en Oaxaca y Tlaxiaco, el área de Tecomatlán en Puebla y el área de Olinala en Guerrero. En estas áreas están expuestas de manera discontinua dos unidades clásticas, la formación Cualac y parte del grupo Tecocoyunca. Y digo parte del grupo Tecocoyunca porque solamente nos enfocamos en la parte inferior de este grupo, que es referente solamente a los depósitos continentales, ¿no? La parte superior ya habla de depósitos marinos. Entonces nosotros solo nos enfocamos en los depósitos continentales de la formación Cualac y del grupo Tecocoyunca inferior. Realizamos primeramente el trabajo de campo, que fue la cartografía detallada de estas 4 zonas, de la zona de Tezotlán, de Tlaxiaco, de Tecomatlán y de Olinala. Durante nuestro trabajo de campo medimos varias columnas estratigráficas y bueno, empezamos a caracterizar qué tipo de litofacies estaban componiendo cada una de estas unidades. Las identificamos, las caracterizamos y las agrupamos en elementos arquitectónicos, de acuerdo con la metodología de Mayall, ¿no? Los elementos arquitectónicos nos hablan de las características tridimensionales que tienen estos depósitos. Y a la par, pues tomamos muestras para hacer el análisis petrográfico detallado y la geocronología de gran plomo en circunante de estas unidades. Entonces, la primera unidad sería la formación Cualac. La formación Cualac está descansando sobre las rocas metamórficas paleozoicas del complejo Acatlán y en algunas áreas está descansando sobre rocas volcánicas de la formación Las Lluvias y rocas volcaniclásticas de la formación Rosario Nuevo. Perdón, Rosario. Esta unidad está compuesta principalmente por conglomerados y estos conglomerados presentan, bueno, son de grano grueso a grano medio. En menor medida llegamos a encontrar areniscas y lodolitas, ¿no? En general, los conglomerados, los depósitos conglomeráticos presentan estratificaciones cruzadas, curvadas, planares, etc. Y se encuentran depositados en cuerpos con geometrías lenticulares. Estas geometrías lenticulares tienen bases que son erosivas y esas bases erosivas se cortan unas a otras tanto lateralmente como verticalmente. Esas características de litofacies y esas características tridimensionales están descritas por Mayall como el elemento arquitectónico GB, que nos habla de formas de fondo y barras de grava. Por otro lado, este elemento GB está interestratificado con otros conglomerados que principalmente son matrizoportados, que pueden tener espesores decimétricos a métricos, como el que se ve aquí. Y estos cuerpos conglomeráticos generalmente no tienen estructuras primarias y cuando las llegan a presentar tienen una gradación inversa. Tienen bases planares y sus bases no son erosivas. Todas estas características son típicas de los elementos arquitectónicos relacionados con depósitos gravitacionales en masa. Entonces, la formación Cualac, de acuerdo al análisis de elementos arquitectónicos, la podemos interpretar como el resultado del depósito de barras dentro del canal y también de depósitos gravitacionales en masa. Entonces, esto lo podemos entender, ¿no? Como que se puede desarrollar
en ambientes de alta energía, ¿no? Como por ejemplo pueden ser los abanicos aluviales o los ríos con sistemas trenzados, ¿no? Con drenajes trenzados. Por otro lado, realizamos el análisis de paleocorrientes de todos estos conglomerados y nos dan principalmente unas dispersiones de las paleocorrientes de hasta 180 grados en las áreas que estudiamos. Entonces, esta dispersión pues, nos habla de la geometría en la cual están conformados sus cuerpos sedimentarios, ¿no? Y corresponden entonces principalmente con abanicos aluviales. Entonces aquí les pongo una fotografía de un ejemplo de un abanico aluvial donde tenemos la dispersión casi de 180 grados, ¿no? De todos sus canales. Entonces, algo así podríamos inferir para la formación Coalac. Simplemente que como esta manera regional, pues no solamente era un abanico, sino que era una serie de abanicos que estaban ubicados en este borde de la cuenca, por ejemplo, ¿no? Que después vamos a platicar con mayor detalle. Esta sucesión también lo que observamos fue que conforme nos íbamos hacia la cima en todas las áreas presentaban una disminución en su grano. Entonces, también con esto podemos inferir que los abanicos aluviales fueron disminuyendo su tamaño, ¿no? En respuesta a alguna cosa que pudo haber ocurrido tectónicamente, que también vamos a hablar más adelante, pero quiero mencionarles para que se acuerden de esta característica. Ahora, el grupo Tecocoyunca inferior, vuelvo a repetir, son solamente los depósitos de este grupo, los depósitos continentales de este grupo. Está caracterizado principalmente por depósitos de arenisca y en menor medida, y en mayor medida son lodolitas y areniscas muy, muy finas, ¿no? Las lodolitas presentan principalmente laminaciones planoparalelas de régimen inferior, lo cual nos habla de eventos de muy baja energía. Y las areniscas llegan a tener algunas rizaduras o este tipo de estructuras. ¿Ok? Entonces, estas características, también intercalados con estos paquetes, habían lodolitas carbonosas o paquetes de carbono importantes. Entonces, todas estas características nos hablan de los depósitos de llanura de inundación, nombrado por Mayer como FF. ¿Ok? Este elemento arquitectónico FF, relacionado con las llanuras de inundación, estaba interestratificado con depósitos de cribas spray, que son estos eventos de ruptura del dique natural, ¿no? Que empiezan a generarse durante los momentos de alta energía de un río. Estos dos elementos arquitectónicos tienen abundante bioturbación. Podemos llegar a encontrar huellas de dinosaurios y abundantes raíces en posición de vida, ¿no? Otros dos elementos que pudimos identificar en la formación, en la parte inferior del grupo Tecocoyunca, son los elementos de acreción lateral y los elementos de acreción en dirección de la corriente del río. Estos dos elementos están conformados por cuerpos arenosos que están agrupados en sets de clinoformes, como los que están observando aquí, y esos clinoformes tienen hasta 20 grados de inclinación. Internamente los clinoformes están conformados a veces de conglomerado fino, pero muy poco. Generalmente son areniscas conglomeráticas que van gradando hacia su cima a granulometrías más pequeñas, y tiene estructuras primarias como estratificaciones cruzadas curvadas, planares, rizaduras, y estas poco a poco van a ir disminuyendo su nivel de energía. Ahora, el análisis tridimensional de estos cuerpos arenosos nos permitió identificar cuándo estas barras se acrecionaban de manera lateral y cuándo se acrecionaban en la dirección de la corriente. Por ejemplo, como un río meandro, ¿no? Las barras de meandro son de acreción lateral, y, por ejemplo, las de un río trenzado son de acreción en la dirección de corriente. Y eso lo hicimos con el estudio de las paleocorrientes y la inclinación de los clinoformes que los conformaban. Entonces, el análisis sedimentológico del grupo Tecocoyunca inferior, pues nos sugiere que esta sucesión se depositó en un río que tenía cierta sinuosidad para generar estas barras laterales, y también en ciertos puntos presentaba bifurcaciones para presentar estas barras de acreción en dirección de la corriente. Además de que también está representado por el depósito de su llanura de inundación, con estos eventos de inundación de cribas splay, ¿no?
Entonces, este tipo de elementos son descritos en la literatura en ríos que tienen tanto sinuosidad como bifurcaciones y que en términos de los tipos de ríos se llaman wandering, ¿no? Ríos wandering. Entonces, tenemos un río que tiene cierta sinuosidad, pero en ciertas partes el canal presenta bifurcaciones. Entonces, es un término medio entre un río trenzado y un río meandro. Y a este río nosotros le llamamos como río Tlaxiaco. En el área de estudio, en el área de Tecomactlán específicamente, vimos que el contacto entre la sucesión clástica del Jurásico y las rocas metamórficas del complejo Acatlán corresponden con una zona de falla. En esta área, si nosotros nos acercamos cada vez más a esta zona de falla, vemos cómo los estratos de la sucesión jurásica se van haciendo más verticales y conforme nos alejamos de esta área, los estratos de la sucesión jurásica se hacen más subhorizontales. Por otro lado, vemos que esta zona de falla, pues también la podemos caracterizar tanto en afloramiento como en imágenes satelitales, ¿no? Y esta zona de falla, si nosotros nos adentramos al corazón de esta estructura, vemos que hay diferentes afloramientos en los que podemos ver una brecha de falla. Esa brecha de falla está conformada por bloques de las rocas metamórficas del complejo Acatlán de diferentes escalas, desde los muy grandes hasta los pequeños, que están embebidos en una matriz de grano fino. Entonces, la cinemática de esta estructura no pudo ser determinada en este proyecto, debido a que los afloramientos que nosotros caracterizamos presentaban una sobreimposición de muchos indicadores cinemáticos, hasta 3. Entonces, se nos dificultó en determinar la temporalidad de esta actividad, de estos registros de la actividad de la falla, y tampoco porque podíamos saber cuál de los indicadores cinemáticos eran los que correspondían a ese momento, ¿no? Al momento del Jurásico. A lo largo de esta falla también lo que podemos observar es una serie de domos riolíticos que están alineados más o menos con la traza de la falla, ¿no? Y hacia el este, esta falla se encuentra truncada por la falla de Tetla, que es una falla que ha estado reportada en los mapas como una falla con orientación norte-sur, y que tiene una cinemática lateral derecha, de acuerdo a los mapas existentes. Todas las muestras que colectamos hicimos láminas delgadas para poder analizar sus modas detríticas y poder entender cómo la procedencia de estas dos unidades. Entonces vemos que las areniscas de la formación Cualac están conformadas principalmente por areniscas litocuarzosas, cuarcelíticas y cuarzosas. Los líticos que nosotros llegamos a identificar en estas areniscas son principalmente líticos metamórficos. Entonces utilizamos la metodología de Garzanti y Bezzoli para poder identificar qué tipo de líticos metamórficos estábamos viendo en estas areniscas. Y entonces entendimos que estos líticos son tanto líticos metapelíticos como líticos metafisíticos o metapsamíticos. Entonces, principalmente, pues tienen un protolito metasedimentario, ¿no? Un protolito sedimentario. Los rangos metamórficos de estos granos que nosotros caracterizamos, pues van más o menos de facies de prehnita pompelita a esquistos verdes, de acuerdo con esta clasificación que nosotros utilizamos. Por otro lado, el grupo Tecocoyunca inferior está conformado simplemente por areniscas cuarzosas y cuarzolíticas. Y los líticos que llegamos a encontrar son principalmente líticos volcánicos feicíticos y líticos metamórficos. Y los pocos líticos metamórficos que contamos, pues eran líticos igual, metafeicíticos y metapelíticos. Igual de los rangos de facies de prehnita pompelita a esquistos verdes. Sin embargo, la descripción detallada de las láminas de roca total nos permitieron observar que existen algunos granos de feldespato con texturas mesopertíticas, alguno que otro grano, llegamos a encontrar algún que otro grano de ortopiroxeno, y los granos faneríticos, ¿no? Presentaban texturas con estas juntas, texturas poligonales, ¿no? Y también, otra cosa muy importante que vimos es que los granos faneríticos que tenían cuarzo en estas areniscas presentan abundantes inclusiones de rutilo. Entonces, en resumen,
La formación Hualac está conformada principalmente por rocas de grados metamórficos de prehnita pompelita a esquistos verdes. Y estos otros granos nos ayudan a entender que las rocas del grupo Tecocoyunca inferior, al contrario de Hualac, están conformadas por una fuente que tiene más alto grado metamórfico, ¿no? Entonces, con estas características que nosotros identificamos en la petrografía, fuimos a buscar, ¿no? Empezamos a buscar en la literatura cuáles eran las posibles fuentes. Y vemos que las fuentes de la formación Hualac pues correspondían más o menos con las características reportadas de las rocas metasedimentarias del complejo Acatlán, que estaban ubicadas al norte. Y si ustedes se acuerdan, yo les había platicado que de acuerdo a la sedimentología se infería que la fuente de la formación Hualac se encontraba hacia el norte. Entonces, las fechamos algunas de las muestras de la formación Hualac en todas las áreas y las comparamos con las edades de silicones reportadas para el complejo Acatlán y vemos que hay una correspondencia muy clara, ¿no? Por otro lado, el grupo Tecocoyunca inferior pues tiene estas fuentes de más alta energía. En el sur de México, estas características están reportadas en el complejo oaxaqueño, ¿no? Entonces, que está ubicado hacia el este del área de estudio. Igual, hicimos una comparación con las edades reportadas para este complejo en las fases granulíticas y entonces vimos que hay una correspondencia con una de las poblaciones del grupo Tecocoyunca inferior. Y por otro lado, hay otra pequeña población que corresponde con las edades reportadas para los cuerpos graníticos que intrusionan en las rocas del complejo oaxaqueño. Entonces vemos que gracias a la sedimentología y la petrografía podemos corroborar entonces ya con las edades cuál es la procedencia de cada una de esas unidades. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahorita? Tenemos que, de acuerdo a la sedimentología, la formación Hualac están expuestas directamente al sur, tanto de la falla de Axutla que caracterizamos o tratamos de caracterizar en este trabajo, y al sur de la falla de Río Salado, que fue caracterizada con detalle por la doctora Martini. Y por la sedimentología también observamos que estos abanicos estaban abastecidos de norte a sur, ¿no? Sus fuentes estaban al norte. Entonces, todos los abanicos que nosotros caracterizamos en las áreas, pues están formando más o menos una franja, ¿no? Con una orientación oeste-norú general, que pues es más o menos la orientación que tiene, no es más o menos, es la orientación que tiene la falla de Axutla y la falla del Río Salado, ¿no? Entonces, nosotros proponemos que posiblemente la falla de Axutla y la falla de Río Salado pudieron haber sido o haber conformado una sola estructura y que posteriormente fueron dislocadas, esta estructura fue dislocada, ¿no? Fue cortada en dos segmentos por la actividad de la falla de Tetla. Esta entonces sería la propuesta que nosotros hacemos como el borde norte de la cuenca del Tlaxiaco, lo cual nos ayuda a redefinir la cuenca del Tlaxiaco que en un principio había definido López Quicha, ¿no? ¿Se acuerdan que por acá ellos también incluían esta parte de la cuenca, ¿no? Y por otro lado, el estudio de la procedencia del grupo Tecocoyunca inferior pues nos habla de que su fuente estaba hacia el este y en la literatura tenemos que hay una estructura muy importante reportada al este, que es la falla de Caltepec, y también existen datos de termocronología que nos hablan de eventos o episodios de exhumación de las rocas del complejo oaxaqueño del Triásico tardío al Jurásico medio. Entonces, con estos resultados, nosotros podemos constreñir que la cuenca de Tlaxiaco debe de ser redefinida, ¿no? Con su borde norte compuesto por la falla de Axutla, Río Salado, y su borde este por la falla de Caltepec. Entonces, la arquitectura interna de la cuenca de Tlaxiaco pues, está compuesta por estas dos unidades que estudiamos, la formación Hualac, que es este conjunto de abanicos aluviales que se encuentran depositados al sur de esta estructura de Río Salado a Xutla, y el grupo de Tecocoyunca, que corresponde con este río axial, que nosotros nombramos como río Tlaxiaco, que tiene cierta sinuosidad y ciertas bifurcaciones, y que está alimentado por las rocas del complejo oaxaqueño. Ahora, entonces, los bordes principales de nuestra cuenca, entonces, serían al norte, la falla del río Salado a Xotla, y al este, posiblemente, la falla de Caltepec.
Entonces, los abanicos aluviales de la formación Hualach pues son una evidencia directa de la actividad que tuvo esta estructura. Entonces, nosotros podemos constreñir la actividad de esta estructura si nosotros constreñimos con las edades que se tienen para estas unidades, ¿no? La formación Hualach está sobreyaciendo a las rocas volcánicas, como les había comentado, de las lluvias, y para esa unidad hay una edad reportada de 176 millones de años. Y sobre el grupo Tecocoyunca inferior está el grupo Tecocoyunca superior, y están reportados amonites de 168 millones de años. Entonces, más o menos podemos constreñir que la actividad de esta falla corresponde con este lapso de tiempo. Entonces, todos estos resultados nos hablan de que la geometría y la evolución tectonosedimentaria de esta cuenca de Tlaxiaco pues estuvo principalmente influenciada por la actividad de dos estructuras, ¿no? La falla de Río Salado Axutla y la falla de Caltepec. Entonces, regresando a las propuestas de los modelos de la fragmentación del paleocontinente Pangea, pues tenemos que también considerar que en estos modelos debemos de tener estas estructuras oeste-norú, no solamente las estructuras nor-norú. Y el desplazamiento sinistral del Jurásico del sur de México posiblemente no ocurrió entonces a lo largo de una sola falla megacizalla que produjo kilómetros de movimiento. Posiblemente se dio a través de varias fallas con poco desplazamiento, pero que si sumamos todo el desplazamiento de todas estas estructuras, podrían ayudarnos a resolver este problema de traslape cortical que hay entre Norteamérica y Sudamérica. Entonces, finalmente, pues estos resultados nos abren las puertas para que en futuros proyectos podamos buscar otras fallas jurásicas con esta orientación que nos ayuden a explicar este desplazamiento que se necesita para resolver este problema cortical. Entonces, si alguien está interesado, pues tenemos unas publicaciones donde ahí sí están todos los datos que hemos tenido hasta ahorita y bueno, y gracias a todos. Bien, muchas gracias, doctora Mildred. ¿Sí me escuchan? ¿Les parece si, bueno, pues tenemos bastante tiempo para unas preguntas, bastante tiempo, entonces no sé si alguien aquí quiera comentar algo. Adelante. Primero, exquisito el campo. Felicidades. Gracias. Segundo, recomendación. Pasa algo muy corrientemente. Los geólogos mexicanos no saben de geología de Sudamérica y los suramericanos no sabemos de geología de México. Cuando pones el traslape, tienes que quitar toda la geología o digamos más reciente que el Jurásico. Entonces tienes que quitar un montón de rocas del norte de Colombia, de la Guajira, tienes que quitar un montón de rocas de Venezuela y tienes que leerte toda la reconstrucción que hay por paleomagnetismo de terrenos continentales colombianos que indican migraciones de cientos, quizá miles de kilómetros que ayudan a acomodar eso. No puedes poner el mapa del norte de Colombia y de Venezuela tal como es en ese traslape. Sí, claro. Entonces, solo esa sugerencia, que hagas esa talachita. Sí, refinar ese modelito. Sí, sí, porque es muy común que aquí en México no se sepan bien la geología de Sudamérica y los sudamericanos hacemos unos horrores con la geología de México, así que ni te preocupes. Y mi pregunta. Dices que viene del complejo oaxaqueño con base en el hecho de que estás observando unos rasgos de alto grado en tus detritos del grupo Tecocoyunca inferior y los círculos detríticos. Una pregunta que me surge es ¿cómo identificas eso del medio alto grado de Acatlán que puede tener circones heredados precámbricos? Ok, aquí yo creo que también lo importante es tener como toda la parte sedimentológica, ¿no? Porque sí puede haber también aportes, pero deberíamos de ver esas estructuras también en las estructuras, las microestructuras, las podríamos también determinar en la petrografía, ¿no? Entonces, si
nosotros tenemos caracterizados, por ejemplo, también hicimos minerales pesados, el análisis de minerales pesados. Entonces, toda la paragénesis del oaxaqueño y la paragénesis del Acatlán, pues también las tenemos O identificadas. sea, que es una paragénesis es de alta temperatura, no de presiones moderadas. Sí, exacto, de alta temperatura. Ya, ahí está. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sandra, adelante. Hola, gracias por la presentación. Yo tengo una duda, bueno, estaba viendo tus diagramas, más una duda mía. Los ternarios, y veo que, pues en el punto que hiciste, como que hay mucha dispersión, ¿no? De los puntos, o sea, no alcanzo a ver bien la verde que es. Este es el grupo Tecocoyunca. Ajá, y ves que están como muy dispersos, bueno, en el caso de los típicos, también hay en el de cuarzo, de los patológicos, bueno, en todos. Y esa dispersión, o sea, ¿viste alguna tendencia? O sea, digamos, de la base a la cima o... Sí, sí, aquí no se ve porque no tendría yo que ponerle los números de, Exactamente. ¿no? Y la posición estratigráfica. ¿Y a qué se debe esa dispersión? ¿Sabes por el cambio de procedencia o también algo tectónico? No sé. Yo creo, mira, de los aportes, por ejemplo, del Acatlán, porque aquí los granos que nosotros estamos viendo aquí metamórficos, pues provienen del Acatlán. Aquí no podemos ver los del oaxaqueño, porque acuérdate que por el conteo de puntos, pues no lo puedes contar como un lítico. Entonces aquí pues te hablas del aporte que pueda llegar a tener drenaje, el drenaje fluvial de las rocas que se derivan también del bloque que se está exhumando del Acatlán. Entonces yo creo que también está referido a la cercanía que tiene con él, o de los eventos fluviales que haya, ¿no? O sea, pero entonces no hay esa como tendencia de base a cima, pues no. de disminución, aumento. Sí, no recuerdo haber observado una tendencia así. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Me permites una? Nada más muy sencilla. ¿Puedes estimar con lo que hiciste de tu trabajo el desplazamiento de estas fallas? Digo, porque pues, si mencionas que son un montón de fallas, tal vez las que acomodan esta deformación. Sí. No pude ya hacer una estimación del desplazamiento de estas estructuras. Pero tienes una gran ventaja. Eres honrada y dices cuando no puedes identificar bien la cinemática y el desplazamiento de una falla. Y eso es muchísimo mejor que uno que otro colega que más bien dice unas cosas ahí todas fantasmagóricas. Y por eso me parece que lo haces muy bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Creo que no hay preguntas ni en Zoom ni en Facebook. Ok. Pues si no hay más preguntas, yo también me uno a la felicitación, muy bonito trabajo y la manera en como nos lo explicaste, fenomenal. Muchas gracias a la doctora Mildred. Esperemos llegar a este reconocimiento. Muchas gracias.